En la ciudad de Popayán, de finales del siglo XVIII, la vida familiar de sus gentes estuvo rodeada de diferentes conflictos maritales, donde la violencia física y verbal era un rasgo significativo de aquellas uniones conformadas bajo el sacramento del matrimonio, como por fuera de este. Acciones que iban en contra de los valores morales exigidos por la Iglesia Católica. Las mujeres casadas están sujetas a sus esposos, como lo están al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo Señor es la cabeza de su Santa Iglesia. Y así como la Iglesia está sujeta a Cristo nuestro Señor, las mujeres han de estar sujetas a sus maridos en todas las cosas. El varón ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer amen y teman a su varón. El orden exigido señalaba al hombre como cabeza visible del hogar, a quien la mujer debía amar, respetar y obedecer. Orden que se vio fragmentado por las acciones transgresoras de algunas mujeres habitantes de la ciudad de Popayán, quienes en aquellos conflictos eran las gestoras de actos violentos en contra del compañero o esposo. Riñas conyugales que trascendían los recintos de las casas para ser públicas y notorias, permitiendo a los alcaldes de barrio, gobernadores ordinarios, guardas civiles y demás autoridades identificar a aquellas mujeres transgresoras de la ley y el orden. Mujeres que en el escenario judicial buscaron estratégicamente justificar sus acciones. En la ciudad de Popayán, el 23 de agosto de 1787, el señor alcalde ordinario Gaspar García de Rodallega pronuncia la sentencia contra Micaela Vidal. Micaela Vidal es acusada de haber intentado la muerte de su marido, es decir, de aquella persona que para ella debía ser sagrada y a quien debía mirar con el amor de esposo y con el respeto de cabeza de familia, conforme al mandato de Jesucristo. ¿No fue este uno de aquellos delitos cometidos en el alclor de la ira? En aquellos instantes en que el alma no es dueña de sí misma, fue cometido con plena deliberación, con dirección de arma punzante y cortante, dirigida a la parte más delicada del cuerpo y temerosa de rato. Por consiguiente, se condena a Micaela Vidal a la pena ordinaria de muerte, la de homicidio, para que de este modo se conserve la debida subordinación a los maridos y se dé al público un ejemplo que reemplace el escándalo causado. El 21 de junio de 1787, a las 8 de la mañana, en la esquina de la casa de doña María Hurtado, una mulata llamada Rosalía pide ayuda señalando que habían herido a Mariano de la Cruz, alias Catamico. A tal hecho asistieron el alcalde ordinario Gaspar García de Rodallega, el escribano público de la Real Hacienda Antonio Astudillo y el médico cirujano don José de Urbina, quien hizo reconocimiento de las heridas. Para determinar quién había sido el culpable, se procede por el alcalde ordinario y el escribano público al examen de testigos. Uno de ellos, y el más importante, era el testimonio de Mariano de la Cruz, alias Catamico, quien se encontraba en el Real Hospital. Bajo juramento, Mariano contó que el culpable de sus heridas había sido Micaela Vidal, su esposa. Mencionó que aquella noche miércoles, víspera del Corpus Christi, estuvo con su mujer bebiendo un real de aguardiente en la casa de Joaquín Ruiz. Manuel cuenta que aquella noche se fueron a echar a dormir a las 5 de la mañana. Estando en casa, su mujer mandó a su hijo Joaquín a comprar un real de aguardiente, a lo que él se opuso.
que le entregase la llave de la tienda para comprar más. Al no hacerle caso, su mujer decide buscarlas. Y después de haberlas encontrado, lo atacó. Según versión de Mariano, para no adelantar la riña, salió para la casa de don Félix Silva, donde trabajaba como truquero, es decir, era la persona encargada del cuidado de los juegos, y estando parado en la puerta, recibió la referida herida. ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio, ayúdenme! Después de haber escuchado el testimonio de Mariano de la Cruz y saber con nombre propio el culpable de las heridas, se procede por las autoridades a la captura de Micaela. Soldado, la orden es capturar a Micaela. Al no encontrar a Micaela Vidal, el alcalde ordinario decide llamarla por edictos y pregones para que hiciera presencia ante la justicia. Al no tener respuesta alguna, se procede a la declaración de la sentencia final. Según la ley, la huida o fuga era un claro indicio del verdadero autor del delito. Por lo tanto, se condena a Micaela a la pena ordinaria de muerte. Ante la pronunciación de la sentencia final, el 26 de octubre del mismo año, Señora Micaela, jura decir la verdad y nada más que la verdad por nuestro Señor Jesucristo. Lo juro, ¿Por qué huyó de la justicia? porque tenía miedo, tenía mucho miedo, porque es verdad que yo herí a mi marido, pero fue por justa razón. Mire los golpes que él me profirió, mire, estoy toda marcada, era con justa razón. la noche que procedió a la mañana que lo herí, me había insultado atrozmente, haciendo cara a ostentación de mi rival, cuya amistad ilícita con mi marido no solo es sospechosa, sino cierta. Ella es la que me ha ocasionado los muchos sufrimientos que me obligan a expresar mi defensa. Después de haber escuchado la declaración de Micaela Vidal, como era costumbre, se prosigue al examen de otros testigos. Sí, señor, sí la conozco. Micaela es una buena señora y su esposo la maltrata mucho. Los testimonios de algunos vecinos, como la declaración de Micaela, permitieron a las autoridades establecer la sentencia final. Por lo tanto, Se condena a la señora Micaela Vidal a 1 mes de prisión en el divorcio público. condena que posiblemente había logrado haciendo uso de su defensa en los diferentes padecimientos e insultos que le habían hecho sufrir su esposo, y sobre todo teniendo la suerte que la herida propinada a su marido no le había quitado la vida.